Mateo, vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. Dice el verso 1: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca a la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiéndolo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Oremos. Padre, gracias en esta preciosa noche por tu presencia en nuestro medio, por tu palabra que es viva y eficaz. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta hora a ser edificados a través de tu palabra, y dame, Señor, fortaleza en esta noche para predicar tu palabra, Señor, y exponer tu palabra en esta hora. Lo pido en el nombre de Jesús. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Vamos a hablar bajo el título Obreros en la viña. Hemos venido hablando acerca de las parábolas del reino de Dios y las parábolas que tienen que ver con la salvación. Yo decía hace unos días que si usted estudia esas parábolas, las entiende y las sabe explicar, sería una muy buena herramienta para evangelizar. ¿Por qué? Porque esas historias quedan en la mente. La historia, que es mucho más gráfica, permite que la persona retenga más, recuerde más, y a su vez, al explicarle el principio espiritual que enseña la parábola, esa persona nunca lo va a olvidar. Entonces ya hemos visto varias parábolas, entre ellas la última, hablamos sobre la puerta estrecha, camino angosto. Eso tiene que ver con la salvación. Hablamos también de el fariseo y el publicano, lo que se requiere para reconocer y ser salvo. Hoy vamos a hablar de la viña, de los obreros y la viña, y podríamos decir en esta noche que podríamos aclarar mejor el título. Si usted lee en su Biblia, habla sobre los obreros de la viña, pero mirando bien estos pasajes, nos damos cuenta que aquí los protagonistas no son los obreros de la viña. El protagonista aquí es el Padre bueno. A veces miramos parábolas, enseñanzas, y nos enfocamos no en lo que realmente es. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo y el padre, el protagonista no es el pródigo,
como muchos lo han hecho notar. No, el protagonista es el padre amoroso, que estuvo pendiente al regreso de su hijo, y que aunque él desperdició todo viviendo impíamente, cuando él volvió, el padre lo estaba esperando. Entonces el protagonista no es el hijo pródigo, el protagonista es el padre amoroso. En esta ocasión, los protagonistas no son los obreros de la viña. El protagonista aquí es el Padre bueno. ¿Y de dónde podemos darnos cuenta de eso? Del contexto de este texto. Si usted va al versículo 15, vaya al versículo 15 de esta parábola, cuando Jesús, contando la parábola, dice lo que respondió el dueño de la viña, dice: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Entonces ahí claramente se está mostrando es que las características de un padre que tiene una viña y que va a pagar justamente con misericordia y bondad a sus trabajadores. Ahora, ese texto tiene otro contexto, y es la pregunta que le hace en el capítulo 19, en el versículo 16, el joven rico que se acercó a Jesús para preguntarle cómo podía ser salvo y tener la vida eterna. Váyase al verso 16 y 17 de Mateo 19. Dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. ¿Quién? Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. No podemos desconectar la parábola del contexto, porque si usted desconecta las parábolas del contexto, entonces la parábola no va a tener sentido, o usted le va a dar otro significado. Así de que el contexto de esta parábola inicia prácticamente en el versículo 16 del capítulo 19, cuando a Jesús llega un hombre a preguntarle qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. El Señor le pregunta que si guarda los mandamientos. Él dice: todos desde mi juventud. El Señor le dice, conociendo su corazón: entonces ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que él se inclinó, agachó su cabeza, dio media vuelta y se fue. Frente a esa situación, a ese episodio, en el verso 23 del capítulo 19, entonces Jesús va a hablar con sus discípulos. Esta parábola es dada a sus discípulos para explicarles un principio espiritual. Esta parábola, el público objetivo o los receptores inmediatos de esta parábola no son ni los fariseos, ni los judíos, ni ninguno de ellos. Son sus discípulos con los que él anduvo. Verso 23: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aclaro, no es que Dios tenga nada en contra de los ricos, sino que ese rico tenía el corazón en las riquezas. Y no es que las riquezas sean malas, ni el dinero sea malo, sino el amor a las riquezas y el amor al dinero. Verso 25: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, y aquí surge la primera pregunta que da lugar a la parábola que él les va a contar. La primera pregunta, ¿cuál es? ¿Quién pues podrá ser salvo? Esa es la primera pregunta que antecede a la parábola. ¿Quién pues podrá ser salvo? Esa es la primera pregunta. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Jesús, a través de esta parábola, les va a enseñar a sus discípulos que es imposible
por las obras humanas entrar en el reino de los cielos. Imposible. Más adelante, versículo 27, respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? La segunda pregunta: ¿qué pues tendremos? La primera pregunta es: ¿quién pues podrá ser salvo? La segunda pregunta es: ¿qué pues tendremos? Si nosotros lo hemos dejado todo, si nosotros te hemos seguido, entonces ¿qué nos van a dar? ¿Qué vamos a tener? Versículo 28. Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, a su hermano, su hermana, su padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y esa expresión de Jesús termina diciendo: pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Exactamente lo mismo como termina la parábola en el versículo 16 del capítulo 20. Dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Si nota la conexión? Todo está conectado perfectamente. Así de que Jesús cuenta la parábola de los obreros de la viña en respuesta a una pregunta de Pedro, quien habló en nombre de los apóstoles acerca de cómo es que es posible ser salvo. ¿Cómo puede ser salvo un ser humano? Y frente a qué podrían recibir ellos en el reino de Dios, utilizando sus medios, sus fuerzas, sus obras. Entonces Jesús declara aquí explícitamente que la parábola es acerca del reino de los cielos. Aquí claramente versículo 1 del capítulo 20: porque el reino de los cielos es semejante a. Estoy dando el contexto del texto. El reino de los cielos es semejante a. Esta parábola entonces que Jesús utiliza, de nuevo, una figura cotidiana de la vida de la época. Ya nos ha hablado de pescadores, nos ha hablado de redes, nos ha hablado de sembradores, de aves, de semillas, nos ha hablado de una puerta angosta, nos ha hablado de un fariseo y un publicano que suben al templo. Todas esas son figuras conocidas para los judíos de la época, para que ellos pudieran entender el principio espiritual fácilmente. Ahora Jesús declara explícitamente que esa parábola aquí en el versículo 1 tiene que ver con el reino de los cielos, y por tanto aquí va a aclarar Jesús cuál es el significado de cada uno de los componentes de esta parábola. Número 1, la viña es el reino de los cielos. Oído a esto: la viña es el reino de los cielos. El padre de familia que aparece aquí en esta viña es Dios, el Padre de las luces, el Padre al cual nosotros nos dirigimos cuando oramos, Padre nuestro. El mayordomo de la viña es el Hijo de Dios, Jesucristo, porque será quien finalmente pague a cada uno de los obreros de la viña. Los obreros de la viña somos nosotros los creyentes. Esos son los obreros de la viña. El denario que Él va a pagarle a cada uno terminada la jornada es la vida eterna. La vida eterna. No son los galardones, sino la vida eterna que Dios va a dar a cada uno porque ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Y la labor que ellos cumplen, la labor del día, es la vida de servicio que el creyente, usted y yo, haremos diariamente en la obra de Dios. Finalmente dice la parábola que cuando llegó la noche, entonces les pagaron la noche
muestra la eternidad, es decir, cuando ya termina. Entonces, recopilo, la viña es el reino, el Padre es Dios, el mayordomo es Jesucristo, los obreros somos nosotros, el denario es la vida eterna, la labor es la vida de servicio de cada uno de los creyentes, y la noche es la vida eterna, es la eternidad, cuando ya termine todo. Eso engloba todos los elementos de la parábola. Ahora, hay unas generalidades en esta parábola. Los obreros, generalmente los dueños de viñas o de olivares contrataban obreros para que hicieran el trabajo en las viñas. Ellos solían entonces ir a contratar personas, y estos obreros por lo general no tenían mucha formación académica o en un oficio determinado, entonces se hallaban cerca del fondo de la escala más baja de la sociedad, es decir, era gente de muy bajo nivel intelectual, y a menudo eran mal pagados por la gente, porque al no tener una estructura académica o profesional, entonces les pagaban cualquier cosa. Los dueños de muchas viñas, olivares o fincas o haciendas. Entonces allí hay un grupo de hombres que están a merced de lo que les den en ese lugar. El pago que se daba allí era el equivalente a un denario, según la parábola. Pero resulta que a esos hombres muchas veces ni un denario les daban, no les pagaban ni un denario. ¿Por qué? Por su baja calificación como obreros. Realmente un denario al día se lo ganaba un soldado romano por su trabajo diario. Era el salario de un soldado romano, era un sueldo muy bueno para estos trabajadores. En otras palabras, haberles dado a ellos u ofrecido a ellos un denario, les estaban pagando muy bien a esos obreros que estaban allí en la plaza. Ahora, miremos lo que esta parábola nos va a revelar respecto a los obreros. El problema aquí en esta parábola que hemos visto, en donde el Señor llama en diferentes horarios del día y va hasta una plaza para buscar obreros que trabajen en su viña, y habiéndolos llamado, llamó unos a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde para que trabajaran en su viña. Resulta que al terminar la jornada, el dueño de la viña llamó al mayordomo para que les cancelara el día de trabajo, conforme a la ley de Moisés, que decía que no podía irse el sol u ocultarse el sol sin pagarle el jornal al trabajador, no podían retenerlo. Entonces sucedió que al pagarles, como usted notó en la lectura, comenzando desde los postreros, es decir, desde los últimos, el mayordomo comenzó a pagarles, y le pagó a los últimos, le pagó un denario, el equivalente a un día de trabajo. Los primeros, los segundos, dijeron dentro de sí: si a este le pagaron un denario porque trabajó de 5 a 6 de la tarde, entonces a nosotros nos van a dar 5 veces más de lo que le van a dar a ellos. Vinieron los anteriores, los de las 3 de la tarde, los de las 12 del día, y de igual manera les pagaron ¿qué? Un denario. Y cuando ellos reciben un denario, entonces inmediatamente ellos responden, y dice el versículo 9 que al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y el verso 10 dice: al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Empezaron ¿a qué? A sentir insatisfacción, a renegar. Y dice el versículo 12 diciendo: estos postreros o finales han trabajado una sola hora,
y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. No es justo, esto no es justo. No es justo que nos paguen eso a nosotros. A lo que el dueño de la viña les dijo a ellos: en cuanto conviniste conmigo, ¿cuánto les dije yo que les iba a pagar? Y ellos dijeron: 1 denario. Entonces el dueño de la viña les dijo: entonces, ¿por qué te pones incómodo? Eso es lo que te estoy pagando. ¿O es que acaso tienes que envidia del otro? Porque yo soy bueno, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? ¿Qué reveló este acto del padre de la viña en el corazón de los obreros? ¿Qué reveló? ¿La justicia o la envidia de ellos? La envidia. El problema era la envidia de parte de los obreros de la viña. La acusación que ellos hicieron contra el dueño de la viña de injusticia no estaba cimentada en absolutamente nada. Ellos habían hecho un convenio que les iba a pagar ¿cuánto? 1 denario, y 1 denario les pagó, así de que no les quitó absolutamente nada. Es más, les dio más de lo que merecían, porque ese salario no correspondía a un obrero de la talla de ellos. Así de que en amor por esa justicia que él obró, ellos no están hablando de la justicia, ellos están hablando de su propio egoísmo, de que el salario extra que ellos esperaban, que ellos querían, era un pago que ellos se merecían. Ellos estaban hablando allí ¿de qué? Del merecimiento. Y no fue que no tuvieron el salario que ganaron y que habían acordado. El salario se lo dieron, sino que no pudieron soportar dentro de ellos que quienes fueron contratados a última hora obtuvieran exactamente el mismo pago que ellos. Eso era lo que los incomodaba a ellos, que los que habían llegado de últimos les habían dado ¿qué? Lo mismo que a ellos. En vez de ellos haberse alegrado por la misericordia del padre de familia, porque ellos habían recibido una bonificación de acuerdo a la misericordia de Dios, ellos se amargaron y dejaron ver pronto lo que había en su corazón. Entonces, en la parábola de ese generoso propietario de la viña, estaba tratando con el egoísmo de esos obreros, estaba revelando la envidia de esos obreros, la ambición de esos obreros y todo lo que había en el corazón de esos que habían rechazado lo que el dueño de la viña había hecho. Note usted entonces que esta parábola va a mostrar la depravación humana y ahora va a mostrar la misericordia y la bondad divina. Hay unos principios en esta parábola, y el principio soberano de Dios para salvación es que toda persona, absolutamente toda persona que se acerca a Jesucristo en fe, recibe entonces la misma salvación compasiva preparada por el Padre a través de su Hijo para todas las personas por igual. Es decir, aquí Dios nos está mostrando su misericordia salvífica para con todos por igual. Absolutamente a todos los está viendo por igual. Cuando Pedro le hace esa pregunta a Jesús en el versículo 27, ¿qué pues tendremos? Entonces es una respuesta a esa pregunta egoísta de Pedro, que está mirando a ver: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, entonces ¿qué tendremos?
Es decir, nosotros hemos estado contigo desde el principio. Nosotros somos esos trabajadores que llegaron desde la mañana, desde las 6 de la mañana, y esperamos recibir mucho, a diferencia de los demás. Esta parábola estaba revelando el egoísmo que había todavía en el corazón de los discípulos. Todavía ellos competían entre ellos. Todavía ellos le preguntaban al Señor, como Juan y Jacobo, que mandaron a su mamá para que le preguntaran a Jesús, que cuando estuvieran en el reino, ella quería que el uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. Todavía competían entre ellos para saber quién era el primero entre ellos. Y esta parábola entonces va a revelar lo que ellos tienen en el corazón. Ellos van a tener que entender que la misericordia de Dios, la misericordia salvífica de Dios, va a ser repartida por igual a todos los hijos de Él, y que ellos estarán en el mismo lugar que está o que estaría ese ladrón de la derecha, que con reconocer sus pecados y con haber reconocido que estaba allí por su propia condición y sus propios pecados, en esa misma tarde la Biblia dice que Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo ese malhechor que estaba a la derecha? A diferencia de los apóstoles que estuvieron con Jesús durante 3 años, que estuvieron aprendiendo y siendo formados, y ellos recibieron la salvación como la recibió ese que llegó a última hora y recibió la misericordia y la bondad de Dios en la cruz. Ellos no podían entender eso, pero Jesús lo iba a explicar a través de esta parábola. Ellos tendrían que entender que todos los creyentes recibirán, en cuanto a la salvación, corona de vida. Todos recibiremos la corona de vida, como dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiere pasado la prueba, recibirá la corona de vida. Que recibiremos todos una corona de justicia, como dice 2 de Timoteo 4:8, por lo cual me está guardada una corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo a mí, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Todos recibiremos esa corona de justicia. Y recibiremos una corona de gloria, como dice 1 de Pedro 5:4, que cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiremos la corona de gloria. Corona de vida, corona de justicia y corona eterna de gloria será para todos los creyentes salvados. Aquí no está hablando de galardones, eso es otros privilegios que Dios dará, pero en cuanto a la salvación, todos recibieron, como en esta parábola, un denario. Desde el primero hasta el último recibieron todos por igual. Todos tendrán un cuarto en la casa del Padre. Todos, absolutamente todos. Jesús dijo: me voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En el cielo no van a haber habitaciones privilegiadas, como algunos creen, que porque son de alguna denominación o de algún grupo, entonces tienen privilegios. No, allá no hay secciones de unos que son de esta denominación. No, allá todos estaremos en la morada de el Padre. Cada creyente que es parte de la iglesia, la cual es la esposa de Cristo, cada creyente hace parte de esa esposa de Cristo que es la iglesia. Es decir, Él nos mira a nosotros por igual, sin acepción de personas. Todo creyente que es un hijo de Dios igualmente será heredero de Dios y coheredero con Cristo, como dice Romanos 8:16. Usted y yo recibiremos herencia y seremos coherederos con Cristo. Y todo creyente estará bendecido, como dice Efesios 1:3, sentado en lugares celestiales
juntamente con Cristo. Entonces aquellos estaban diciendo, pero a mí me dieron menos y a este le dieron más. Y está mostrando es que el egoísmo que había en el corazón y la incomodidad de saber que a unos, a los cuales Dios en su soberana gracia quiso darles igual, estaban incómodos por eso. No es que todo creyente reciba o va a recibir una partecita, no. Nosotros vamos a recibir la plenitud de Cristo cuando estemos con Él. Ahora, esa es la parte de los obreros, que somos humanos, hermanos. Somos humanos. Y eso que Jesús habla a través de esta parábola muestra nuestra depravación humana, que todavía estamos vivos, que todavía hay muchas cosas en nosotros que tenemos que abandonar, que tenemos que erradicar, que tenemos que dejar. Váyase a Colosenses capítulo 3. Todavía hay que hacer morir muchas cosas en nosotros. Dice el versículo 5: haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Usted dirá: pastor, pero es que yo ya no hago eso. ¿Cómo así? Borrachera, yo ya no me emborracho. Ladrón, tampoco soy ladrón. Pero siga leyendo. Pero ahora, verso 8: dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso o incircunciso, bárbaro o excita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y por todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todo, vestidos ¿de qué? De amor. Note usted que va de los pecados escandalosos a las minucias, pero todo eso tiene que ir ¿qué? Erradicándose de nosotros. Esta parábola entonces muestra todavía el egoísmo, ese yoísmo que había todavía en los discípulos. ¿Y a nosotros qué nos van a dar si estamos contigo? Pero quiero que miremos brevemente lo que se nos da a conocer acerca del Padre de la viña. Y son algunos elementos que uno puede notar en la parábola. Número uno, que en esta parábola, en primer lugar, hay un principio contundente, y es que Dios siempre es quien inicia y logra la salvación. Dios siempre es el que toma aquí ¿qué? La iniciativa. No es el hombre el que busca a Dios, es Dios el que busca al hombre. Váyase al verso 1 del capítulo 20 de Mateo: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Pregunto, ¿quién buscó a quién? No fueron los obreros los que buscaron al dueño de la viña, fue el dueño de la viña el que salió ¿a qué? A buscar obreros. Eso indica entonces que el Padre Celestial es el que busca al ser humano. La Biblia dice que el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús le dijo a sus discípulos: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Dios ha estado buscando al hombre desde el primer día.
el primer día que el hombre pecó, Génesis capítulo 3, la Biblia dice que Dios le dijo a Adán y Eva: Adán, ¿dónde estás tú? Te estoy buscando. Y no porque no supiera el lugar geográfico donde estaba, la ubicación. No, Dios sabe dónde está el hombre, era su condición, pero Dios lo estaba ¿qué? Buscando. Lo que vemos en esta parábola es que Dios siempre el que toma la iniciativa. Usted no buscó a Dios, ninguno de nosotros buscó a Dios. Y si usted lo buscó, fue porque Él puso en usted, en su corazón, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y en haberle puesto ese sentir a usted, usted fue en la búsqueda de Él, pero Él ya venía buscándolo a usted. Lo segundo, respecto a esta parábola, es que solo Dios puede establecer las condiciones de la salvación. Escuche bien, solo Dios puede establecer las condiciones de la salvación. Él convino con los trabajadores y dijo: yo te voy a pagar un denario. En otras palabras, no es el hombre el que pone las condiciones para ser salvo, es Dios el que pone las condiciones. Mucha gente llega a la iglesia poniendo condiciones. Si pasa esto y si pasa lo otro, y si Dios me responde, y si Dios me da señal, y que yo estoy bravo con Dios. Yo he escuchado por ahí gente diciendo eso, que yo estoy bravo con Dios, que yo no vuelvo a orar, que estoy enojado con Dios. Imagínense. O sea, ellos son los que están poniendo las condiciones a Dios, y que Dios no me vuelva a hablar, que yo no vuelva a orar. No, pues más importante es que Dios. Yo he escuchado eso, y que un día yo tomé la decisión de decirle: Dios, no me vuelva a hablar. Escuché a alguien por ahí. Pero hermanos, el que pone las condiciones no es el hombre, el que pone las condiciones aquí es Dios. El Señor de la viña dijo: vamos a pagarles esto y es esto, y ustedes tienen que ir ¿a qué? A trabajar a la viña. La medida del regalo divino de la salvación no es por el mérito humano, no es por el logro humano, sino por la propia gracia de Dios, la cual no varía, no cambia. En Él no hay sombra ni mudanza de variación. Así de que la gente tendrá que venir a Cristo y acomodarse al Evangelio, y el Evangelio no se va a acomodar a ellos. Hoy muchos predicadores están acomodando, y muchas iglesias acomodando el Evangelio a la gente, a ver si se hace mucho más atractivo el Evangelio. El Evangelio nunca ha sido atractivo para nadie, porque el Evangelio le revela los pecados a la gente. El Evangelio le muestra cuál va a ser el final eterno si no reconoce a Cristo como Señor y Salvador, y eso no le gusta a nadie, y a nadie le gusta que le digan que es un pecador, y eso es lo que el Evangelio hace. Así de que la salvación, y como nos muestra esta parábola, es bajo las condiciones de Dios y no bajo las condiciones del hombre. A Naamán, el leproso general, en el tiempo antiguo, le dijeron que había un hombre que podía orar por él y podía ser sano de su lepra. Llegó hasta la casa de Eliseo como todo un general, y Eliseo ni siquiera salió a recibirlo, sino que mandó un siervo para que le dijera: Naamán, ve y lávate al Jordán 7 veces, sumérgete en el Jordán 7 veces y tu lepra se quitará. Y cuando el siervo salió, Naamán dijo: yo pensé que él iba a salir y que iba a orar por mí y que me iba a poner las manos y que iba a invocar a su Dios, y ni siquiera salió a recibirme. Yo soy un general. Y se fue bravo y dijo: y además hay ríos mejores que ese riachuelo, el Jordán, en mi tierra, mejores que aquí. Me largo de aquí, me voy de aquí. Él quería ser sano a su manera.
Y se fue soberbio en su caballo, y uno de sus siervos le dijo: mi señor, si te hubieran pedido algo más difícil, tú lo habrías hecho. ¿Por qué no vas y lo haces a la manera que te dijo el profeta? Y el hombre recapacitó, se devolvió, fue con él hasta el Jordán, se quitó su ropa, entró al Jordán, se zambulló una vez, no pasó nada; 2, no pasó nada; 4, no pasó nada; 5, no pasó nada. Y de pronto quiso desistir. 6 veces, no pasa nada. Y a la 7ª vez salió y su piel estaba como la piel de un bebé, de un niño. Impresionante. Esa es la manera de Dios, no es a la manera del hombre. Hoy hay una sociedad que quiere acomodar a Dios a sus gustos, a sus preferencias. No es así. Esta parábola, aquí Dios es el que pone las condiciones, no el hombre. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero toma tu cruz y sígueme. Esa es mi manera, no a la tuya. Lo tercero es que Dios continúa llamando a seres humanos a su reino. Dios no se cansa, Dios persiste. La Biblia dice que salió a las 6 de la mañana y buscó obreros, salió a las 9 de la mañana y buscó obreros, salió a las 12 del día y buscó obreros, salió a las 3 de la tarde y buscó obreros, salió a las 5 de la tarde, ya terminada casi la jornada, y siguió buscando. Y Dios sigue buscando hoy a alguien para salvarlo. Él no ha cortado su brazo, Él tiene su brazo extendido todavía y sigue buscando y buscando y buscando para salvar a uno. Uno más, uno más, uno más. Y Dios insiste, insiste, insiste. Todo el tiempo está insistiendo a través de predicadores, a través de proclamadores que están invitando al pecador para que venga y entre en el reino. Ya que sigue regresando una y otra vez a la plaza. Fue a la plaza, fue a la plaza. Es un Dios muy bueno. Por eso esta parábola es la parábola del Padre bueno. ¿Por qué? Porque Él no tendría necesidad de ir a buscar allá a la plaza. Ellos tendrían que venir a buscarlo a Él, pero Él en su misericordia va y busca en la mañana, va y busca al mediodía, va y busca en la tarde, y ya caída casi la tarde, va y sigue buscando. Posible que a usted hoy el Señor lo esté buscando, y lo siga buscando, y lo siga buscando, y lo siga buscando, y no se va a cansar. Y si usted está en el plan de Dios, eterno de Dios, Él lo buscará. Y si usted no viene, Él lo traerá. Así le toque que traerlo arrastrado. El hombre no se puede resistir. Se llama llamamiento irresistible de Dios. Cuando Dios llama a alguien para salvarlo, así vaya en un caballo, en un corcel lleno de soberbia y con cartas en sus manos para ir en contra de Jesús, el Señor lo tumbará del caballo, mandará su voz, una luz que lo vuelva ciego, y le dirá: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo salvará. Así usted se resista, lo salvará. Si usted es salvo por la gracia de Dios y Dios lo tiene a usted para salvación, podrá estar donde sea, Dios lo traerá. Así usted no quiera, Él lo traerá. Un elemento más: Dios salvará a todo aquel que esté dispuesto. ¿Dónde estaban los obreros? En la plaza. Estaban esperando ahí en la plaza. Aunque la salvación es por la soberanía de Dios, el hombre tiene una responsabilidad humana. La Biblia dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La Biblia dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. La Biblia dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
aunque Dios salva soberanamente, el hombre debe arrepentirse y debe acudir al llamado que Dios está haciendo de forma general. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el hombre tiene que exponerse a la palabra. Responsabilidad humana. Dios es compasivo con aquellos que no tienen recursos y se reconocen pecadores y desesperados. Estaban en la plaza. ¿Sabe qué dijeron? Nadie nos ha querido contratar, nadie nos contrata. Habían perdido toda esperanza. Así de que se sueltan las amarras de la esperanza y depositan su esperanza en el padre de familia, que les dice: vayan a mi viña y trabajen, hagan el trabajo. Y Dios siempre promete cumplir lo que prometió. También dará más de lo que merecen. Ese es el Padre bueno. No merecían un denario, porque no eran mano calificada, pero les dio un denario. Y aún a los que llegaron tarde les dio un denario. Y Él los contrató y no les dijo en la noche: no, yo no tengo para pagarles, se me acabó la plata, se me acabó el recurso. No, les pagó como les había prometido, y aún les dio más de lo que les había prometido. Había sido totalmente justo si hubiera pasado de largo delante de ellos y no los hubiera contratado. Totalmente justo, pero los llamó, les pagó lo justo y les dio aún más de lo que era justo. Así es de que, hermanos, esa gracia de Dios es ese gran igualador. La gracia de Dios es el igualador que hace a todo creyente igualmente aceptable ante Dios por medio de Jesucristo. Finalmente nos dio a todos un denario. Posible que usted y yo seamos ese obrero de la última jornada. Usted y yo no hemos hecho nada en la obra comparativamente con otros como un Calvino, como un Lutero, como un Juan Wesley, como esos traductores de la Biblia que eran excomulgados y eran sentenciados a muerte, y era tan tremenda la persecución que después de muertos, ¿sabe qué hacían los papas? Los desenterraban donde habían sido sepultados, picaban los huesos, los quemaban y luego los excomulgaban, como quien dice, que no quede huella. Usted y yo no hemos padecido eso, pero lo más glorioso, ¿sabe qué es? Que por la pura gracia y la misericordia de Dios nos van a dar lo mismo que a ellos. A ellos les darán unos galardones que ya tienen que ver con otras cosas, pero a nosotros, en cuanto a la salvación, nos darán exactamente lo mismo. Y ellos estarán gozosos, como debe estar gozoso usted y debo estar gozoso yo por un pecador que hoy uno dice: no, pero es que este. Como me dijo una señora en estos días, le dije: señora, la espero en el culto, allá la espero en la reunión. Me dijo: no, pero es que yo tengo, usted no se imagina lo que yo tengo. O sea, se autocalificó como lo peor. Y yo le dije: más fácil entra usted que otro que dice que es justo y que es bueno. Vaya tranquila, que así es que lo necesito. Malos, que digan yo soy malo, esos son los que entran. Como ese malhechor de la derecha que dijo: yo merezco estar aquí porque mis hechos me tienen aquí, pero este justo ningún mal ha hecho. Y luego le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo reconoció como rey y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Se reconoció pecador. Hermanos, solo la gracia de Dios ha hecho posible que nosotros hoy estemos en esta viña del reino de Dios. Usted no ha hecho nada, yo no hice nada para que me dieran la vida eterna. Hoy disfrutamos de la vida eterna porque la vida eterna está en Cristo, y el que está en Cristo tiene vida eterna, ya vive en la vida eterna.
Y eso somos nosotros, cada uno de los que estamos aquí. Ahora puede ser que alguien me esté escuchando y todavía no haya entrado en el reino de Dios. Deje que la misericordia de Dios lo abrace. Y no piensen que usted hará méritos o hará obras para merecerlo. No, si es por merecimiento, como dice hoy el mundo, que es que por merecimiento nos hubieran dado el infierno, porque eso era lo que merecíamos. La Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Esto no se trata de merecimientos, esto no se trata de justicia, porque si fuera por justicia también estaríamos perdidos. Dios no nos ha salvado por justicia, Dios nos ha salvado por misericordia, por gracia soberana. Estemos en pie, por favor. Qué glorioso es saber que hoy usted está en el reino. Ahora yo sí lo invito, hermano, para que haga lo que hicieron estos trabajadores en gratitud. Trabaje en la obra, trabaje. Todos llegaron ¿a qué? A trabajar, ¿cierto que sí? Todos llegaron a trabajar. Usted fue salvo para servir. Hay que trabajar en la obra. Mientras el día dura, hay que trabajar. La noche viene cuando ya nadie podrá hacer nada. Es el momento. Predícale a tu vecino, predícale a tu familia. No tiene que ser aquí. No, usted puede hacer un servicio afuera, con su gente, con las personas. No siempre tiene que ser en el interior de la congregación. Haga la labor. Predique, anuncie, ore. Ore por los que predican, ore por los que presiden. Hay mucho que hacer. Oremos. Padre, gracias en esta noche. Sabemos, Señor, que esta salvación tan grande de la cual hoy disfrutamos no es por nuestros méritos, no fue porque nosotros lo merecíamos o porque hicimos un trabajo y estamos esperando una paga. Realmente la paga que merecíamos era la muerte, porque pecamos y caímos. Pero por tu misericordia, Padre bueno, hoy tenemos vida eterna en Cristo. Hoy tenemos una corona de justicia. Hoy tenemos una corona de gloria. Hoy tenemos una corona maravillosa que nos espera. Y te pedimos, Señor, que podamos entender esto. Vivir en gratitud y vivir a la sombra de estas verdades gloriosas. Hoy, Señor, que un pecador reconozca que hay un Dios, un Padre bueno, que está todavía llamando allí en esa plaza a hombres y mujeres para que entren en el reino de Dios y reciban el beneficio de la vida eterna, porque la noche está cercana, porque está pronto ya el hecho de que tu brazo se guarde, Señor. Todavía hoy el brazo del Señor está extendido para los que quieren ser salvos. Ayúdanos a entender estas verdades gloriosas. Ahora, Padre, te damos gracias por este momento que tú nos permites dar para tu obra, y queremos ofrendar, Señor, con la alegría de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.